Para muchos pasajeros de primera clase, como por ejemplo los hombres de negocios, este era un viaje que realizaban una vez al mes. Siempre estaban haciéndolo y no esperaban que fuera una travesía hacia lo desconocido. Esperaban llegar el miércoles por la mañana sin más. Domingo 14 de abril, 6:30 de la tarde. Los hombres del Titanic oteaban desde el Nido de Cuervos. Otros barcos que seguían la misma ruta habían enviado advertencias por... Hoy en día resulta inconcebible que un barco entre a toda máquina en una zona de hielo protegido tan solo por la vista de sus vigías. Uno de los motivos es la existencia de la Patrulla Internacional del Hielo, que vigila la trayectoria de los icebergs en el Atlántico Norte. Esta institución se fundó como consecuencia directa del desastre. El oceanógrafo Don Murphy es su científico jefe. Don, estoy interesado en saber de dónde vienen los icebergs y cuánto tiempo tardan en llegar. Los icebergs del Atlántico Norte Occidental, los que se interponen en las rutas marítimas, proceden principalmente de la costa oeste de Groenlandia. Bajan por la costa de Groenlandia y por la costa de Labrador, y después se dirigen hacia las vías marítimas, llegando a una zona en la que presenta un grave peligro para los barcos en el Atlántico Norte. La vía de agua helada que transporta a los icebergs se conoce como la corriente de Labrador. Durante 2 años de camino hacia el sur, el agua gélida mantiene a los icebergs peligrosamente próximos durante mucho tiempo. Al final, esta corriente helada y su carga mortal desembocan en la cálida corriente del Golfo. Sabemos que 1912 fue un año de muchos icebergs, pues más de 1000 se internaron en las rutas marítimas del Atlántico Norte. La media anual es de alrededor de 500, así que fue un año muy malo. La existencia de tantos icebergs nos ayuda a entender que la corriente de Labrador estaba transportando muchos desde el norte y hasta las rutas marítimas. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de ubicar las zonas de la corriente de Labrador de aguas más frías, ya que en ella los icebergs se conservan mejor. En la actualidad contamos con tecnología capaz de advertir a un barco de la localización exacta de un iceberg si se dirige hacia él. 14 de abril de 1912, 10 de la noche. En un breve espacio de tiempo el barco pasó de un ambiente templado a un frío estremecedor. El agua estaba en calma y un manto de estrellas cubría el cielo, despejado hasta la línea del horizonte. Visibilidad perfecta. Toda la seguridad del barco dependía de sus vigías. Frederick Fleet y Reginald Lee. Otro de los factores a los que se achaca el desastre del Titanic es que los vigías no tenían prismáticos. Es cierto que estaban previstos para el Nido de Cuervos, pero no llegaron a tiempo. Sin embargo, después de leer todos los informes y de haber escuchado los testimonios de los capitanes de los mayores transatlánticos, sé que la mejor forma de avistar un iceberg por la noche es con visión directa. Lo último que cualquier oficial del Titanic querría es que los vigías se equivocasen al mirar a través de los prismáticos. El Titanic y otros barcos de la línea White Star Line se enorgullecían de la entrega de sus vigías. Con buena visibilidad y con visión directa, eran capaces de avistar un iceberg en el horizonte y advertir a la tripulación con 20 minutos de antelación. Por tanto, si aparecía cualquier cosa, el capitán lo sabría con tiempo. La señal era 3 tañidos secos de campana, que significaba que había un objeto delante. Para algunos de los pasajeros del Titanic, los bares y restaurantes ofrecían entretenimiento hasta bien entrada la noche. Para otros, como el maestro de escuela Lawrence Beasley, le había llegado el momento de retirarse a su camarote. En la cubierta de...
La tranquilidad de la noche solo se quebraba por los sonidos amortiguados de los camareros hablando por los pasillos y que llegaban a través de los conductos de ventilación. Casi todos los pasajeros estábamos en nuestros camarotes, algunos durmiendo y otros desvistiéndose. Otros conversaban en los salones. En el puente las máquinas del Titanic funcionaban a toda potencia. El barco avanzaba a 22 nudos, casi su velocidad máxima. Una de las explicaciones más frecuentes del desastre del Titanic es que iba demasiado rápido. Pero cuando se examinan las pruebas, lo que se constata es que todos los capitanes entrevistados afirman que navegar a toda máquina con hielo y tiempo despejado es totalmente seguro. Según otra versión, el capitán Smith estaba borracho, a pesar de que tenía la firme costumbre de no beber nunca en alta mar. Era uno de los mejores, y por eso se le encomendó la responsabilidad de capitanear el mayor barco. Era tan popular que le habían apodado el capitán de los millonarios y siempre actuaba ateniéndose a las normas. Aquella noche el tiempo era totalmente estable, así que el capitán Smith hacía lo que cualquier otro capitán habría hecho en su lugar, es decir, vigilar atentamente. La tripulación se encontraba especialmente alerta debido a las advertencias de otros barcos. Aquella noche el Californian, un vapor de 137 metros, había pasado junto a 3 grandes icebergs y se lo había comunicado por radio a todos los barcos de la zona. El Titanic confirmó la recepción del mensaje. Alrededor de las 10:30 de la noche, el Californian quedó bloqueado por una gran barrera de hielo de casi 50 kilómetros de longitud y 5 de anchura. Su capitán era Stanley Lord, uno de los capitanes más jóvenes y prometedores del Atlántico Norte. Poco después de detenerse ante la barrera, notó que otro barco se aproximaba. ¿Alguna novedad? A las 10:30 bajé del puente y le dije a un oficial que había visto una luz acercarse. Estaba siendo una noche muy rara porque habíamos cometido muchos errores al confundir las estrellas con señales. Permítame. No podíamos distinguir dónde comenzaba el cielo y dónde empezaba el mar, porque el agua estaba en una calma absoluta. El oficial me dijo que pensó que se trataba de una estrella y yo no insistí. Entonces, se me ocurrió ir a la sala de radio para comprobar las noticias. De camino me topé con el operador y le pregunté si había algún barco cerca. Me dijo que solo el Titanic. Yo le respondí que sin duda no se parecía en nada al Titanic. Lord estaba convencido de que era un vapor pequeño y que, a diferencia del Titanic, carecía de radio. Entonces ordenó a su telegrafista que volviera a comunicarse con el Titanic, que debía de estar en otro lugar. En la sala de radio del Titanic, su operador estaba desbordado. El barco estaba lo bastante próximo a los Estados Unidos como para enviar telegramas a tierra y tenía una larga lista de mensajes que enviar. Para oír la lejana señal, Jack Phillips tuvo que elevar el volumen de sus auriculares al máximo. En el Californian, Cyril Evans envía su mensaje. Sin tener ni idea de lo cerca que está el Titanic. Con sus oídos repicando, Phillips no tenía paciencia para soportar más interrupciones. Evans, el operador del Californian, había hecho todo lo que había podido para enviar su aviso. Tras 16 horas de turno dejó su puesto para descansar. Era el único telegrafista del Californian. El Titanic se encontraba a tan solo 16 kilómetros del Californian, pero las comunicaciones con su única posibilidad de rescate habían quedado cortadas. 11:30 de la noche.
El Titanic se dirigía hacia un enorme iceberg en la oscuridad, confiado en que los vigías serían capaces de avistar cualquier iceberg a tiempo para sortearlo. Pero 10 minutos después se produjo la desgracia. ¡Iceberg a la vista! ¡Iceberg a la vista! El iceberg no estaba a 20 minutos, sino prácticamente sobre el barco. Algo terrible había pasado. En el puente la tripulación puso las máquinas en reversa y giró el timón para evitar el iceberg. A pesar de su tamaño, el Titanic era muy maniobrable y en vez de estrellarse de frente contra el iceberg, se las arregló para comenzar a virar. El hielo sumergido del iceberg resquebrajó el casco del Titanic. El barco era tan grande que muchos pasajeros apenas se enteraron de lo que ocurría. Lawrence Beasley estaba en la cubierta cerca de la popa. Lo único que percibí fue una pequeña convulsión de las máquinas, nada más. No sentí ningún golpe, nada que indicase una colisión contra otro cuerpo. Lo que pensé es que debían de haber aumentado la velocidad. Pero lo que pasaba era que el iceberg estaba abriendo el casco del Titanic y que el agua estaba entrando por un costado. De todas formas, nada indicaba que estuviera produciéndose un desastre. Uno de los mayores mitos actuales acerca del Titanic es que estaba mal construido, que los remaches estaban flojos o que el metal era quebradizo. Pero puedo asegurarte que es puro mito. En realidad, a los armadores se les animó a emplear más tiempo y dinero en el barco, no menos. Los daños sufridos por el Titanic equivalen a 283.000 metros cúbicos por segundo, igual que una explosión. Un impacto así habría hundido incluso a un barco de guerra actual. En el puente de popa del Titanic, el cabo de mar Thomas Rowe estaba absorto en las luces eléctricas, un gran avance sobre las parpadeantes lámparas de aceite anteriores. A su alrededor, los cristales de hielo del aire producían destellos multicolores. Rowe los llamaba bigotes de luz.